Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de este segundo Seminario Internacional Historia del Arte y Feminismo, del discurso a la exhibición. En esta tarde vamos a tener dos conferencias y vamos a hacer un cierre con las preguntas, comentarios y un poco si podemos recapitular lo que han sido estos 2 días de conversación, ponencias, en fin, intercambio de ideas. Paula Didbon decía en la mañana que ella ha aprendido mucho. Yo debo decir exactamente lo mismo. Creo que han sido 2 días intensos. Creo que han sido para quienes trabajamos en el museo y para quienes organizamos este seminario tremendamente enriquecedores, de muchísimo aprendizaje, y les decía también en algún momento que el origen de estos seminarios es tal vez un poco egoísta y es para nosotras como equipo del área de curatoría del museo, justamente es ver, ¿no?, de qué manera el museo como institución puede ir avanzando en ciertos temas, no solamente al momento de organizar exposiciones específicas de artistas feministas, sino cómo vamos incorporando ciertos marcos teóricos a lo que es la labor propia del museo, y ese, a nuestro juicio, es el desafío que nos hemos puesto. Así que yo agradezco muy sinceramente a quienes postularon a las ponencias, que este año hicimos una postulación abierta. Agradezco mucho a quienes leyeron y compartieron sus trabajos con nosotras y nosotros, y por supuesto agradezco a quienes han aceptado nuestra invitación, tanto en el contexto nacional como en el internacional, a intercambiar estas ideas acá en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos transmitiendo vía streaming nuestro seminario, cuestión que también para nosotras es muy importante, y también quiero agradecer a quienes hacen posible esta transmisión vía streaming, tanto desde la DIVAM como desde el soporte técnico de la empresa que lo está haciendo. Y sé que la transmisión ha sido impecable, hemos recibido varios mensajes al respecto. Quiero comentarles que luego toda esta transmisión queda grabada en video y lo vamos a subir en un par de meses al canal YouTube de la DIVAM, así que es un material que va a quedar también ahí para futuras reflexiones, relecturas, para utilizarlo como material de clases, etcétera, etcétera. Bueno, sin más, quisiera comenzar la primera conferencia de esta tarde. Me es muy grato tener aquí al lado mío, y además en el Museo Nacional de Bellas Artes, a María Eugenia Brito. María Eugenia es una reconocida escritora, poeta y crítica, especialista en arte, literatura y género de las décadas del 70 y 80 en Chile. Es profesora de literatura y estética del Departamento de Teoría de las Artes en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y también me voy a permitir leer algo más sobre su trayectoria. Estudió Pedagogía en Español en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Educación. Asimismo, estudió licenciatura en literatura en el Departamento de Estudios Humanísticos de la misma casa de estudios, lugar donde conoció a Diana Meltit, Rodrigo Cánovas, Juan Balbotín y Raúl Zurita, dato que no es solo anecdótico ni biográfico, sino que también es parte, yo creo, de el modo en que Eugenia ha venido abordando y desarrollando su labor crítica y escritural. Fue profesora auxiliar en el Departamento de Lingüística en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile hasta el año 1981, cuando fue exonerada por razones políticas. Se trasladó a Pittsburgh, en Estados Unidos, donde realizó un Master of Arts en Literatura Latinoamericana en la Universidad de la Ciudad, y de regreso en Chile publicó el texto Vía Pública en la editorial universitaria en 1984 y Filiaciones en 1986. En 1989 obtuvo una beca Guggenheim que le permitió continuar con sus investigaciones. En 1990 publicó el libro de crítica, que es ya un clásico, Campos Minados, literatura postgolpe en Chile, editado por Cuarto Propio.
En 1992 publicó el libro de poemas Emplazamientos, con el que obtuvo la beca de apoyo a la creación literaria de la Universidad de Chile y el Premio Municipal de Poesía de la Municipalidad de Santiago. En 1989 publicó la Antología de Poesía Femenina Chilena, con apoyo de la Fundación Neruda y gracias a la editorial Dolmen, el libro de poemas ¿Dónde vas? Entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Extraña Permanencia, el año 2004, y también podemos mencionar que ha sido invitada a numerosos seminarios, encuentros, congresos, etcétera, entre ellos en Berkeley, Brown, Providence, como poeta y crítica. La ponencia, la conferencia de María Eugenia se llama Género y Poder en el Arte Chileno de la Postvanguardia. Muchas gracias, María Eugenia, por estar con nosotras y nosotros, y te dejo la palabra. Buenas tardes. Yo primero quería agradecerle a Soledad Novoa por haberme invitado aquí al museo, y verdaderamente, ¿se siente? ¿Se siente bien? Hay que acercárselo bien. Ya. Quería agradecerle a Soledad Novoa, como dije, por haberme invitado aquí al museo, y quería hacer esta charla que voy a dar, tiene que ver con el género y poder en el arte chileno de la posvanguardia. Bien. Agradezco también la presencia de todos ustedes, ¿no? Y bien, voy a dar comienzo entonces a la lectura de este texto que trata básicamente sobre la lectura y el análisis estético de las performances de Diamel Eltit y Janet Toro, así como de las fotografías de Paz Errázuriz y las de Zaida González. Lectura que intenta hacerse cargo del descentramiento de los sujetos, así como de las crisis de los lenguajes y los subversivos emplazamientos al canon burgués, analizando las performáticas de género presentes en las escrituras visuales de estas artistas. Es desde ya una incitación a la búsqueda teórica cuando se intenta abordar una producción no solo signada por una mujer, sino también cuando el género mujer atraviesa la densa malla de sentidos que una obra de arte propone o instaura, como la pugna violenta a una sociedad en crisis, de relatos que se quiebran históricamente, sentidos que caen y que se instalan ante la historia desde lugares residuales, abriendo nuevos caminos que ponen en tensión el presente. Se produce una cuestión paradojal para la crítica que interroga objetos paragramáticos según los conceptos de Julia Kristeva en su libro Semiótica, o híbridos, como señalara el crítico latinoamericano Ángel Rama. Una subjetividad de mujer en el tiempo contemporáneo se manifiesta en el lenguaje que utiliza, que ocupa y que desborda en cierta medida. Cuando esta subjetividad elabora una poética, la cual tiene la capacidad de hacerse política, visión crítica, cuestionadora de los signos que ocupa como material estético. Es el caso de las 4 artistas de cuyo trabajo me ocupo a continuación. Los signos específicos definidos por la selección que elabora su imaginario y por la capacidad simbólica de articularlos materialmente, sea a través del lenguaje y del cuerpo, de las acciones y de los objetos, de su capacidad de escrutinio del otro, o bien a través de las operaciones de simulacro, parodia e ironía de las máscaras del yo femenino. Todas estas cosas que estoy señalando no tienen que ver realmente con el concepto de imaginario, tiene que ver con hallazgos del psicoanálisis, básicamente Lacan releyendo a Freud, Derrida y también del actual psicoanálisis, ¿no? La performance Zona de Dolor de Diamel Eltit tuvo lugar en la calle Maipú en 1980. Bueno, Diamel Eltit, ¿se muestra, no? Diamel Eltit es escritora de muchas novelas de la posvanguardia, como por ejemplo Lumpérica, Por la Patria, El Cuarto Mundo, pero también hizo algunas performances que son muy importantes, que son parte también de la escritura de su novela. Ahí está, ¿no? Esa es ella lavando la calle Maipú.
Entonces, la secreta relación entre la calle y el universo social en crisis, en estas performances, tienen como soporte el cuerpo del artista, en un singular lavado de calle en el lugar en que se sitúa un prostíbulo. Ella se postula como cuerpo imaginario que revela los discursos socavados por el poder a lo largo de la historia de Chile, y a la que es sabedora de una escritura que contemplaría dentro de sus cifras el cuerpo de lo marginal, enlutado y empobrecido en los suburbios de la ciudad. Es parte de la literatura de la Diamela, el TIT, ¿no? Realmente todo lo que es la crítica al sistema capitalista. En ese tiempo, año 80, criticaba, por supuesto, a la violencia y empoderamiento de los militares, ¿no? Y esto es parte, por supuesto, del trabajo de sus novelas. En su segunda performance, El beso, el TIT da un beso a un mendigo que pasaba el día en la puerta de su casa y las noches en una hospedería. Esta performance tuvo como sitio exhibitivo una de las calles de la ciudad, probablemente cerca de la casa de ella, situada en la calle Lincollán. Con esto quiso demostrar que el amor es una ideología al servicio del poder hegemónico, a la par que intentó señalar la convención cultural que ampara el cuerpo y sus manifestaciones amorosas y supuestamente eróticas. Quiso sacar de la marginalidad la boca y los labios del mendigo y darle así a los desamparados un estatuto igualitario y democrático frente a la necesidad humana de contacto genital con el otro. Siguió la lógica de su propia producción estética, que descentra cualquier canon y lo reinstala en lugares parciales y generalmente fisurados, haciendo chocar contra él otros lugares existentes para gran parte de la sociedad y hace emerger con fuerza sujetos eclipsados por la historia, cuyas hilachas retoma y desde el cual elabora un discurso, no otra cosa que un reclamo al mundo occidental y el autoritarismo de la cultura chilena. Este rasgo va a acompañar con mayor o menor fuerza su producción ensayística, literaria y performática. Durante el periodo de 1973 a 86, el TIT y Lotti Rosenfeld deambulaban por la ciudad. Según los críticos Milan Ivelich y Gaspar Galás, abre comillas, nos cita, la expiación fue el eje temático de uno de sus trabajos. Su cuerpo se convirtió en cuerpo expiatorio y sacrificial al asumir la culpa y el dolor colectivo. Transitó por prostíbulos, cárceles y hospicios que designó como, comillas, zonas de dolor. En esos lugares leyó trozos de su novela, Por la Patria, proyectó su imagen en diapositivas sobre las paredes de estos recintos y lavó sus veredas. En su calidad de escritora, estas acciones fueron la prolongación de su trabajo literario y las incorporó como registro visual, por lo menos zonas de dolor, a su texto definitivo, llamándolos artes de la intención. Y así lo fundamentó, ¿no? Comillas. Desde los prostíbulos más viles, sordios y desamparados de Chile, yo nombro mi arte como arte de la intención. Pido para ellos la permanente iluminación, el desvarío. Yo digo que no serán más excedentes, que no serán más lacras. Digo que relucientes serán conventos más espirituales aún, porque son más puros que las oficinas públicas, más inocentes que los programas de gobierno, más límpidos, porque sus casas son hoy la plusvalía del sistema, su suma dignidad, y ellos, definitivamente marginados, entregan sus cuerpos precarios, consumidos, a cambio de algún dinero para alimentarse. Y sus hijos crecen en esos lupanares. Pero es nuestra intención que esas calles se abran algún día y bajo los rayos del sol se baile y se cante, y que sus cinturas sean apresadas sin violencia en la danza, y que sus hijos copen los colegios y universidades, que tengan el don del sueño nocturno. Insisto, que ellos ya pagaron por todo lo que hicieron, transvestistas, prostitutas, mis iguales. Esto aparece en Chile, Arte Actual, publicado por Milan Ivelich y Gaspar Galás. Su cuerpo se abrió a los límites más disolutos del sistema, entregando un nombre a las víctimas que se instalan en esos lugares límites, allí donde la historia de Chile se ha empecinado en llevar a los desposeídos del país, a los oprimidos de siglos. Si el sexo es un lenguaje, entonces su palabra circula en el goce y la saturación del yo en el otro. Expiación, ¿a qué llaman expiación Milan Ivelich y Gaspar Galás? Me pregunto, pensando en que el proceso así nombrado por estos teóricos no es sino una reescritura del cuerpo de la nación chilena en sus costados más dolorosos, a la orfandad de todo un grupo que desde su fundación, la sociedad chilena, deja sin cuerpo, fuera de los límites o bien en lugares apretados como los famosos conventillos, geopolíticamente diseñados para el hambre, la enfermedad, la muerte,
mientras se reserva para ella la vida del salón, el cuidado de la iglesia, la vida monacal y el marianismo. El Arte Solo 80 abrió en Chile los espacios exhibitivos del arte. Si el CAA tapó el Museo de Bellas Artes en una de sus acciones de arte, sus integrantes y seguidores buscaron sitios eriáceos, poblaciones, muros, como Juan Castillo. Los patios de la Facultad de Arte convertidos en cementerio, Mario Soro. Es el mundo que recorrieron los instaladores y performers de esos años, quienes llevaron a cabo una escritura de la marginalidad, despreciando las convenciones como cómplices de una institucionalidad criminal, en la medida en que se situaban cerca de la acción bélica militar. ¿Cuál es la performática de género presentada aquí en la performance de Diane Bell-Tit? En primer lugar, podemos decir que ella habla desde la crisis profunda de un sistema en el que por lo menos se altera la concepción del yo y la del sujeto, insertos en la toma de poder social y política más fuerte de todo el siglo XX. En segundo lugar, ella conectó el sujeto mujer con la periferia social y cultural del sistema. Eso sí que es un hecho bastante radical, ¿no? Que desde a partir de los años 80, en general la palabra, los signos mujer y periferia, social y geopolítica, así como sexual, se vienen a unar, ¿no? a conformar uno solo. Rompe el lenguaje como ya lo hace en su novela Lumpérica, intentando generar un nuevo paradigma cultural que desde una lectura en reversa a los códigos dominantes abre un nuevo horizonte estético, desde el cual se pueda enfrentar el orden, con la emergencia de un otro orden utópico, en el que los sectores sociales más oprimidos, como ya dije, alcancen por lo menos una manera más artística de habitar. Eso es una cosa bastante importante, ¿no? El modo como realmente un signo poético puede, según muchos autores, detener por un momento, ¿no? la circulación política de la diferencia. No es extraño entonces que la artista chilena, el TIP, sea considerada como umbral epocal, siguiendo los términos de Michel Foucault, Hans Robert Jauss y otros teóricos. Lo es en la medida que descentró el texto modernista latinoamericano que insistía en la dualidad de civilización versus barbarie, de una nación homogénea, con el arte centrado en un tema, un género y un foco. Ella disemina el centro, no solo eso, lo emplaza como efecto del capitalismo y neocapitalismo, trabajando con aristas humanas explosionadas en todos sus derechos por operaciones del poder y el biopoder, para hacer coincidir al ser humano en un desujeto, un tentáculo un poco desquiciado del poder. La palabra de sujeto es una palabra acuñada por Enrique Lin, el escritor Enrique Lin, para referirse al sujeto explosionado y minoritario del arte contemporáneo. Siguiendo también hay otro teórico muy interesante, posmoderno, Jean Baudrillard, para el cual ya esta noción de la disminución del sujeto es capital. Cada persona es, según él, ¿no?, una terminal de una red de poder. Cada uno de nosotros es potencialmente víctima y verdugo de otro, encapsulado en un ojo que se desvía y envía mensajes a los cuerpos, haciendo que la víscera sea capaz de hablar del voraz neoliberalismo y su capacidad de encapsular los seres humanos, sus éticas y sus precarias y casi ornamentales estéticas. La disidencia y la diferencia se aunaron en una sola gran metáfora, el cuerpo, que unido a la calle se armó como eje transformador de un deseo de recuperación y transformación social, del abismo en que se sometió el deseo chileno y sudamericano. Esto se expresó en la obra de arte del CAA, ¡Ay Sudamérica!, en que 6 aviones militarmente dispuestos lanzaron panfletos referidos a la situación chilena bajo dictadura. Y aquí no se puede desconocer el impacto de Zurita sobre las acciones del grupo en su totalidad, el grupo CADA, ¿no? Este colectivo chileno creó un microespacio de resistencia a la violencia institucionalizada y elaboró una estética visual y literaria para replantear la situación de Chile en el mundo actual. La literatura y el arte del Tite está impregnado de ella y sus textos insisten en localizar la escritura del mapa como la de la mujer en las zonas del margen chileno, entendiendo por margen la cifra de la cual se despliegan los sentidos más significativos de lo real oprimido. Si bien breves, las performances yeltitianas tuvieron y tienen peso y sentido dentro de los límites abiertos por su propia obra. De algún modo creo que las performances de Janet Toro en el año 1990, año 2000, se construyen parcialmente en parte de su universo. Los espacios exhibitivos de la obra de Janet Toro, la performance de la cual la performer que voy a tratar ahora, fueron también chilenas, ¿no? Y, bueno, por supuesto ella viene más bien a instalarse ya en la salida de la dictadura, más o menos en los años 90 a 2000. Y ahora, hoy día, ella realizaba otra performance, según estuve en comunicación con ella en Alemania hasta ahora. Sus espacios
aquí en el Museo de Bellas Artes fueron en la rotonda poniente, el segundo piso del Museo de Bellas Artes, en un espacio que por 54 días fue habitado por su cuerpo, su obra y por los vestigios de ambos entre enero y febrero del 99 en el marco de la Segunda Bienal del Arte Joven. Y aquí voy a citar a Soledad Novoa, ¿no?, quien señala en el libro que reúne los trabajos, la compilación de los trabajos de Janet, dice que este trabajo consiste en una serie de 90 performances e instalaciones que diariamente y de manera obsesiva fueron realizadas por el artista, dentro o fuera del museo, con o sin público, en lo que ella ha denominado dos fases. La primera entre el 7 de enero y el 2 de febrero, la segunda en el museo interior y en el exterior del museo, 3 de febrero y el 1 de marzo del 99. En el interior del museo se realizaban una serie de instalaciones con materiales yacentes que entraban en acción en el ejercicio performático diario que marcaba el inicio y o la finalización de una caminata que llevaba al artista desde el museo a distintos centros de represión, encarcelamiento y tortura. Los materiales utilizados en esas prácticas estaban ubicados a diversas instancias del lugar del museo. Se transportó hasta los sitios, como ya dije, de detención y tortura, en los que intentó compaginar su cuerpo con los que ya habían sido allí producidos. Sus performances se caracterizan por la generación de un lugar otro y por la capacidad de la puesta en juego de su cuerpo para llegar a ser no solo un cuerpo personal, sino también una identidad colectiva, y ni más ni menos que la escritura de la memoria, a través de la heridas de sus pies descalzos, de la harina como segundo material cutáneo, a partir de la cual modela un rostro y un cuerpo del horror en ocasiones, y en otras un rostro y un nombre para la locura, en que hace emerger la capacidad significante de la llaga, de la pus y de la deformidad corporal, pasando por ella misma como materia estética. Las incisiones deformantes de las marcas de los torturados aparecen en ella no solo como cuerpo expiador, como ha señalado Gaspar Galás y como han señalado también Milan Ivelic, o secante, como señalara la escritora Lupe Santa Cruz, sino como una verdadera erignia, justiciera, que interpela a los transeúntes, desgarra a los que no quieren ver en ella ese jirón sangrante de una historia que aún no puede terminar de pasar. Se mimetiza con el trauma y hasta es reconocida por el anticristo que la felicita. Su carácter no es solo alegórico, sino documental, que sale desde los mismos lugares del horror y del dolor, transportando el tiempo del sufrimiento en el cuerpo del día a día de la caminata. Con lo que sí hace presente la memoria, lo hace viva, sedienta, especie de Cristo hembra que logra en el museo unir a los diferentes centros de detención y tortura y abrir las huellas de ese laberinto para coincidir con los cuerpos ya inexistentes en un lugar imposible. Un lugar solamente de deseo, no una memoria. Pero ese lugar de las asociaciones, un lugar metafórico sin duda, es un núcleo de condensaciones que enlaza al cuerpo de Toro para darle un carácter de ícono, de shifter del pasado y el presente, situándolo en el espacio interno de la mente y el espacio de la calle, del exterior al interior, el exterior del museo y el recinto penitenciario de la cárcel pública. Genera así, creo yo, un tiempo único y sacro, más allá del ritual matutino del paseo urbano, de los trabajos diurnos, de las oficinas y de los deberes con los que todos debemos cumplir, sobrepasando ese tiempo en que está conminado a seguir la recta del avance. Janet Toro elige una recta virtual, la habitación del dolor. Este está ahí, acechante en su lienzo blanco y en el río, pero desde la calle, de los ritos de la calle ante la mirada de los otros, que la ensamblan como ajena, viene por instante a materializar en su cuerpo y con su forma personal la herida de Chile. El cuerpo como depositario de todos los vestigios, reteniendo en sus presentaciones performances hechas ya con anterioridad. Es importante que lo señale. La sangre, el río y el cuerpo son parte del lienzo entonces utilizado, que se extendía 15 metros de largo. También esta suma de performances realizadas en esa fecha, más para llegar a su manifestación reescrita en 1991. El cuerpo aquí es una larga herida que no cicatriza. Es el cuerpo del país en duelo después de salir de la dictadura y cuando se reciben las cuentas de sus grandes cicatrices, como por ejemplo el informe Rettig, demasiado sucinto en su narración oficial
aún no se decía nada de todos los horrores conocidos. Nada público, quiero decir, no es que no hubiera un conocimiento por sectores privados. Porque el espaciamiento de la herida vaga desde el río Mapocho hasta los cerros y de los cerros a las calles, las plazas y desde ella al arte. Cuando estamos ya por el año 90, que me pregunto yo, ¿qué cosa podría el arte de Chile decir con más verdad sino la sangre? ¿Y qué otra cosa dice Janet Toro sino eso? ¿Qué otro material podría Chile articular mejor que el hueso? ¿Qué material corporal podría nunca ser considerado la plusvalía de la modernización chilena? El material humano, pelos, uñas, ovarios lesionados, columnas rotas, manos fracturadas. Esas son las llagas que hablan citando a Shakespeare y que Janet Toro hunde en la harina, arena de los tributos entre hombres y no hombres. El estilo corporal de ella es la imagen de la santa, la figura femenina que sacrifica su cuerpo por el amor o dolor de los otros. Es un sacrificio que ella llega a hacer coincidir con su memoria una parte de la humanidad, específicamente los mártires de la izquierda chilena masacrada desde 1973 al 89. Consecuentemente con ello, creo bastante importante la muestra de las llagas de sus pies desnudos, fotografiada en el libro que da cuenta de su trabajo performático. Trabajo que en su sumatoria muestra la identidad fracturada de Janet Toro, no identidad personal, por supuesto, sino una identidad cultural que ella asume, el modo como asume la problemática de nuestro país y cómo lleva a cabo en los paseos del museo hasta esos centros y cómo se tiende en la ribera del Mapocho, por donde aparecieron los primeros cadáveres de las víctimas del golpe de Estado del 73. Su lienzo pues cumple dos funciones: limpiar, descontaminar por un lado y por el otro guardar. Guardar los excedentes emanados de los cuerpos, como la sangre, la orina, y exhibir, mostrar en el modo de su aparición, en el Iket Nunc del tiempo presente, y hacer metáforas elocuentes de que hubo un sacrificio, de que habrá sacrificios y que esos tuvieron un sentido, donar un cuerpo como pieza sacra de la historia. La izquierda sacrificada en el golpe y la memoria que hace de ellos Janet. Con esto, Janet avanza un paso más allá de lo que hiciera Diane Melaltit, en lugar de tocar sitios y cuerpos por antonomasia descartados en la historia de Chile, los restos de su exagerado lucro capitalista como prostitutas y vagabundos, que será el TIT, Toro llega a los cuerpos torturados, trabajando en un eje político más contemporáneo del TIT y más cristiano también. En Diane Melaltit resuenan Beckett y Bataille, en Toro resuena la Biblia, tal vez el arte del Cada y posiblemente las yeguas del Apocalipsis, en especial la performance Piedecueca, la conquista de América de 1991, bailada en las puertas de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Bien, eso era con respecto a la performance. Yo sé que habría mucho más que decir, pero son esas las que rescaté yo de manera fragmentaria, por supuesto, pero me valí de la noción de umbral de Foucault. Paz Errázuriz y Zaida González, la foto. Es interesante ver cómo dos mujeres en diferentes tiempos, Paz Errázuriz en 1980-1982, en su momento de su emergencia, y la otra, Zaida González, que emerge en 1990-1991, pudieron elaborar estrategias tan disímiles para abordar el dispositivo de la foto, camuflando siempre su connotado verismo. La ilusión de realidad que esconde la foto, la ilusión de que, entre comillas, muestra, cuando muchas veces solo alude a la realidad, o bien la produce, como en el caso de Zaida, impiden ver la densidad de sentidos que su escena produce. En el caso de la conocida fotógrafa chilena, Paz Errázuriz, su mirada alrededor de los 80 vaga desde los transexuales, homosexuales y bisexuales, todo el género en disputa al que Judith Butler dedica su trabajo. En la foto de Paz Errázuriz están estos que se reconoce como otros, la manzana de Adán, ¿no? Los que están fuera del proceso social y político de la forzosamente homogeneizada sociedad chilena. Ustedes saben que Judith Butler se opuso, ¿no?, a esta idea de un sexo homogéneo, un sexo fijo y un sexo dogmático, sino que pensó que más bien era una performance la que había. El género era una performance y el sexo era más bien una performance. Bueno, a ellos se dedica en su ensayo corporal y su búsqueda desesperada por ser, en el sentido de querer editar desde la periferia y el margen, las búsquedas del trabajo de composición y polifactura que porta todo chileno o chilena. La burguesía margina siempre toda postura que no sea disciplinada con su sentido común, que ejerce de los poderes un gran control sobre las posibles zonas de desacato.
al menos todo el que vivió en estos 40 años, a todos los que han vivido en la bisagra, un sistema en proceso dominado por militares y comerciantes desde el inicio de la nación hasta ahora, en el auge del neoliberalismo, cuando el país está casi sin un Estado poderoso y cuando este Estado se suma al conjunto del empresariado chileno. Ese gesto transeúnte y marginado que en cada ser de los centros borra las dificultades de su trayecto, desde los lugares más solitarios e inesperados, es el gesto rescate de las fronteras psíquicas y sexuales, las fronteras sociales, que caracteriza a Paz Errázuriz. Nadie mejor que ella desmonta ese telón burgués y lo ensambla con el imaginario del travesti pobre en La manzana de Adán, en que la pulsión a lo femenino hace ver claramente el maquillaje que es ese género, específicamente, según Judith Butler, el único marcado, tal como lo señala en su libro Cuerpos que importan. El cuerpo y el género que importa al sistema cultural falologocéntrico es el masculino. La mujer ha sido por siglos sacada fuera de este, siendo apenas el bosquejo de un signo. La galería de los travestis son las mujeres de este sistema, mujeres entre comillas, a las que replican ellas con su contorsión indefinida, de la que cualquier gesto tic señala como un embadurnamiento el signo, una cosmética del ser para tapar por un momento el vacío del centro y el vértigo del pasaje entre los dos lados de este. Si es que hay o no un sexo que se instala de una realidad negada y la fantasía de otra es la pregunta del travesti, ¿no? La siguiente producción de arte de Paz Errázuriz ha sido El infarto del alma, como tituló junto con Diamela El Tit este trabajo de ambas artistas, las fotos de Paz Errázuriz y el texto narrativo de Diamela El Tit, ambos hilados en un libro único que se niega a proclamar su unicidad, puesto que se compone la unión de foto con texto literario. Eso es por la no coincidencia entre sus dos relatos. Diamela El Tit habla y no habla de amor. Señala claramente, me niego a hablar de amor. El sentimiento amoroso es, desde luego, por supuesto, bajo un prisma romántico que emerge. Ya Flaubert lo da de baja cuando desmonta el artilugio amoroso de Madame Bovary, quien de manera coincidente al proyecto del libro se suicida. Entre el falso amante y el guardarropa equivocador no basta. Había entonces que poner el único cuello real, el de ella misma, en el hueco feroz del hambre. No hay máscara real para el amor. Esta es una palabra engañadora. De lo que trata el Tit es del texto de Denis Diderot sobre el amor imposible, por la clase, la edad, el artificio de la ficción, o bien porque está dentro del amor adúltero. Por lo tanto, el amor se hace muy difícil. En cambio, Errázuriz habla de la necesidad del otro, entre gentes recluidas y abandonadas de toda asistencia familiar, médica, psiquiátrica y social, perdidos nada más en el vértigo de ser. Su deterioro y desesperanza los hace alcanzar desde el fondo el llamado del ser, la humanidad del otro cuerpo amigo con el cual se inicia el único y solo gesto posible, el viaje al otro, negado por todos. Estos cuerpos fotografiados por Paz Errázuriz, los que se juntan, son los únicos capaces de la ternura, la picardía, el compartir, los únicos de los cuales el idioma se abre y se hace comunidad, una comunidad que tiene el cuerpo como único territorio. En Los Nómades del Mar, en 1995, esta es una exposición en la que ella trabaja con los cahuéscar del sur de Chile, una etnia casi desaparecida, exterminada por la violencia blanca. Sobre la base de la alternancia de serigrafías y fotografías, la tensión de la mirada histórica sobre una cultura dominante y sus excedentes es el trabajo de Paz Errázuriz, con un referente único, los cahuéscar, sobrevivientes de la cultura que llamara Gusinde a la calufe, entre comillas, hoy existente en una pequeña comunidad de Puerto Edén. Solo quedan como 4, ¿no? O 3. Paz Errázuriz revela los saltos que el proyecto cultural moderno en Chile dejara como sus vestigios, que portan en sus cuerpos huellas por las que la historia pasó y decidió conscientemente olvidarlos o suprimirlos. Los modos y formas de un genocidio se inscriben en estos rostros, en sus cuerpos y poses, con los que los cahuéscars emergen del escenario fotográfico, documentando en un archivo múltiple cómo la gesta colonizadora trabajó para esculpir sobre ellos la fuerza de la indiferencia, mostrando sobre sus cuerpos jirones de relatos, fragmentos de una serie de oscuras y temerarias performances que incluyeron la masacre, la privación cultural que esa colonización cumplió, descontextualizando esas historias de sus creencias y prácticas y cubriéndolos con una fachada fetichista desarticuladora de lo que esa etnia habitó y fue.
El lugar que Paz Errázuriz genera no pretende elaborar el múltiple gesto del olvido, sino habitar las zonas de esa tragedia histórica en su paradoja y en los guiños que el cuerpo histórico de la etnia lanza tímidamente desde la intensa ferocidad del combate a una lengua que se niega a morir, de gestos que permanecen con ella incodificados y que son realmente irrepresentables. Se niegan a asumir la tiranía de una imagen decorativa o lírica para mostrar desde sus poses, ojos y posturas la certidumbre de la permanencia como latido grupal, a través del desprecio del harapo blanco que intentó asimilar sus ideas y sentidos sin lograrlo. La inextricable soledad de la isla de Puerto Edén aún deposita sobre esos cuerpos y posturas un pie que va más veloz que el del occidental, una voracidad infinito que no se calma sin la contemplación del océano, unos saberes que se acumulan sobre esas manos y cuerpos, articulando una historia que no puede acceder al lenguaje de la cultura blanca y que asedia de manera no clara, sino velada, a instalarse a medias en la foto como resistencia a ellas. Incluso hubo una de las cahuéscaras a la que Paz Errázuriz dedicó su exposición, ¿no?, en el año 95, y que es la figura de Esther Alessandri, que se negó a ser fotografiada. Bueno, si la práctica artística de Paz Errázuriz revela el discurso del otro, lo hace con la distancia que todo otro porta, desde el cual se establece su arte. Desde ese velo se establece el contacto. Lo que insinúan es un acercamiento a través de pliegues que demarcan el acto mismo de significar del referente que nombran. En este sentido, la instalación visual de Paz Errázuriz guarda respeto y cautela con la complejidad del mundo que hace emerger. No es una toma por asalto, sino más bien una poética que se establece desde un viaje, o los viajes que Paz realizara, y un contacto. Contacto que sabe también de la imposibilidad de representarlo todo, que muestran ciertas zonas, y también da cuenta de lo que el ojo del más avispado espectador no puede comprender, el enigma del otro, su imposibilidad de ser penetrado por el lente. Y esto lo certifica cada uno de los cuerpos como gesto de resistencia. Yo no estoy aquí por ti, ni para ti, sino que cada rostro es una cripta de un diccionario innombrable, cuyas cifras no existen más que la soledad y el lenguaje gestual a que la fotografía se acerca de variadas formas. Bien, en el caso de Zaida González, ella es una artista visual contemporánea, ¿no?, que también es artista visual y médico veterinaria. Ella data del año 2000, su primera emergencia. Básicamente, la mirada de González se instala en un lugar múltiple en el que ella articula su lugar posmoderno. Eso es muy importante, ya ella es una artista plenamente posmoderna. Allí sitúa la circulación de máscaras y diferentes giros de la performatividad estereotipada de lo femenino. Ella se centra básicamente en el maquillaje de lo femenino, ¿no?, en los estereotipos que ligan a la mujer con la cultura. Según la crítica de arte, Tela Salinero, Zaida González utiliza la estética kitsch y de la parodia en una reformulación enmarcada en la tradición de lo popular latinoamericano. Principalmente para Salinero, el tema que aborda Zaida González es la feminidad como mascarada. En sus fotos, muestras fotográficas del cinturón de castidad y zoonosis zoofílica, sobre todo lo encontramos en el uso de máscaras, la exploración de perversiones y psicosis en la conformación de la sexualidad, lo que se traduce en el uso humorístico en la ambigüedad genérica, el género en disputa, como lo señalará Judith Butler, haciendo mención a conceptos Foucaultianos sobre la arbitrariedad y el empoderamiento del sexo masculino sobre el femenino. En Zoonosis zoofílica conforma una serie de imágenes en las que se exploran estas perversiones, específicamente la transmisión de enfermedades de animales a humanos o viceversa, sobre todo en el caso de animales domésticos. En esta serie los humanos toman formas de animales y los animales se constituyen en objeto de cuidado, oración y goce. De este modo ella descentra el canon serio de la fotografía para pasar al humor y la ironía. Así revierte la lectura del orden dominante, mostrando sus fisuras, sus temas centrales, sus líneas de interés, ironizadas, por supuesto, para construir microrelatos de desugestión y desvío hacia lugares más desbarrancados, o por lo menos más inquietantes y curiosos, ¿no? En contra del dominio de la familia nuclear y la institución heterosexual rígida, González propone un diálogo entre ambos sexos más estabilizado dentro del poder y con posibilidad de fluir de un lado al otro. De esta serie son sus famosas imágenes con prótesis monstruosas de senos que se multiplican por su pecho hasta las piernas, se trepan por el rostro, cubren la casi totalidad de su cuerpo como erupciones animalescas, adornan su peinado, incluso le tapan un ojo a modo de parche. Al mismo tiempo aparecen penes en la boca,
o el lugar de la vagina, configurando fantasías pornográficas del estilo de los grabados del siglo XVIII y XIX. En uno de estos autorretratos, el rostro se transforma metonímicamente en una zona que condensa los atributos femeninos y masculinos como atributos personales, el que se percibe también con un extraño rostro de insecto. En su obra se cruza la violencia y la dominación sobre los cuerpos, la parodia de los temas religiosos, la ironía, el humor, con que se trata la representación en la vida cotidiana, las relaciones de pareja, el sexo y la representación. Sus fotografías son en blanco y negro y posteriormente ya las colorea con lápices acuarelables, lo que da su sello particular a sus obras. También podríamos decir que tendría en su obra un cruce de relaciones fotográficas y pictóricas, lo que da complejidad a las imágenes. El modo de su composición ha sido tratado como dentro del género del bodegón en el catálogo Paisaje, Figura Humana, Bodegón, una revisión de la fotografía chilena contemporánea de Andrea Joch y Patricio Zárate. También interviene en la construcción de su imaginario el kitsch, como ya dijimos, el kitsch como un lenguaje que ella usa conscientemente, ¿no? Con cisnes en una laguna, delfines saltando, estampados de flores, simplemente una tela de color, recordando un paisaje del siglo pasado, una construcción arquitectónica o bien un decorado de comienzo de cine. Sus modelos son generalmente mujeres, rodeadas de animales plásticos y flores plásticas, estrellas, frutas, corazones, así como objetos que dan cuenta de una imaginación fetichista, zapatos, ligas y otros artículos de uso íntimo. Estas fotografías son de pequeño formato, van dispuestas en barrocos marcos dorados y semejan estampas religiosas, desarrollando una estética atenta al barroco latinoamericano, como por ejemplo Cinturón de Castidad y Por favor concedido. Su trabajo puede parecer inocente y humorístico, no obstante es una denuncia al mundo del capitalismo contemporáneo, al abuso del cuerpo, a las relaciones de poder. Es una crítica que viene de la posmodernidad a cuestionar la cultura de masas, instalándose en muchas ocasiones, como en Tetamorfosis y Zoonosis zoofílica, en el centro de lo siniestro y lo abyecto, que multiplica sus contornos en imágenes que coquetean con el mercado y que apelan al erotismo del mass media, mostrando conejitas, diablitas, llenas de serpientes plásticas, generando una especie de hiperrealismo que entre sus guiños contestatarios apunta a desmontar el imaginario occidental de la sexualidad femenina. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Vamos a usar la misma modalidad de ayer, vamos a escuchar las dos conferencias y luego hacemos las preguntas al final. Así que quisiera invitar a la mesa a Xavier Araquistain para que nos dé su conferencia.